El pasado jueves 19 de noviembre, la Corporación de Participación Ciudadana realizó el lanzamiento de la campaña El costo de hacer política, que además incluye el pacto de no agresión entre mujeres candidatas para dejar de lado la violencia política en el país. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Paulina Betancourt. Ella es representante de la Plataforma Nacional de las Mujeres y hablaremos con ella sobre justamente la violencia política contra las mujeres. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, estimada Gisela. Muy buenas tardes a toda la audiencia que esta tarde nos escucha. Paulina, en las reformas al Código de la Democracia que regulan los comicios se estableció algunos temas justamente sobre esto, sobre el tema de la paridad de género, pero también sobre el tema de la violencia contra la mujer, la violencia de género en las elecciones. ¿Por qué son necesarias las leyes que fomentan la participación política de las mujeres y también el tema de la violencia que se ejerce en contra de ellas, sobre todo en la época que estamos, en la época de campaña? Efectivamente, primero decir que el tema de la violencia política es un tema que ha sido naturalizado en nuestra sociedad. El espacio político per se es visto como un espacio violento, como un espacio de alguna manera que no tiene ninguna regla para poder normar todo el tipo de violencia que se ejerce. Y creo que las mujeres, creemos nosotras como mujeres políticas, que esta violencia se ejerza de manera mucho más, se exacerba mucho más con nosotras, porque estamos incurriendo en espacios que han sido tradicionalmente masculinos, en espacios donde apenas estamos iniciando. Efectivamente, nosotros tenemos apenas en el 2018 que nuestra ley contra la violencia ya tipifica algunas violencias y entre ellas pues la violencia política. Ahí se establece como toda acción u omisión que es ejercida por una persona o por una institución en contra de mujeres políticas, autoridades electas, defensoras de los derechos humanos, activistas feministas, entre otras. Entonces, específicamente ahí se tipifica. Lamentablemente, no hemos todavía tenido un cuerpo legal para que nosotras las mujeres que vivimos esta violencia y que su cúspide justamente se expresa cuando son elecciones y todo lo que vivimos también en redes sociales o cuando somos ya autoridades en el ejercicio de nuestras funciones. Lo que usted acaba de mencionar, en el Código de la Democracia, en el 282 ya se ha empezado a hacer algunas también reformas para que se pueda sancionar, pero solamente en el caso de el proceso electoral. Aún las mujeres no hemos logrado tener jurisprudencia para que, por ejemplo, nosotras las concejalas que hemos estado luchando todo el tema de paridad a lo largo del 2019 y 2020 podamos tener herramientas legales para que nuestros derechos que han sido violentados puedan ser restituidos. Ahora, hay que decirlo, hoy en día ha aumentado mucho la participación de las mujeres en el quehacer político y en otros ámbitos también. ¿Es el ambiente político ecuatoriano en realidad más inclusivo con nosotras, cree usted? Bueno, yo creo que las luchas, las mujeres la hemos ganado a pulso. Recordemos que en los años 90 fuimos uno de los países que luego de Argentina votó la ley para las alternancias en las listas electorales. Sin embargo, de eso, primero empezamos con 30%, luego con 50%. Pero aún así, las mujeres no logramos tener una participación paritaria en los espacios, sobre todo en los espacios de decisión. Recordemos que en el Ecuador no llegamos, las alcaldesas no llegan ni al 8% y las viceprefectas apenas a un 13%. En el caso de las concejalías estamos más cercas, pero sí vemos que una exclusión sistemática de mujeres afrodescendientes, indígenas o rurales. Entonces, realmente creemos que si bien el principio de paridad está asegurado como principio constitucional desde el 2008, haciendo un balance al 2020, realmente hay mucho que caminar porque todavía y todavía más los gobiernos autónomos descentralizados han sido pues los actores principales para que no se cumpla esa norma y que se violenten los derechos políticos de la mitad de la población ecuatoriana. Ahora, ¿cómo ve usted eso en cuanto a lo que nos acaba de mencionar, en cuanto a lo que ya hemos vivido en la política de las mujeres? ¿Cómo se vive o cuál es el panorama de inclusión que cree usted que se ve en este año preelectoral con visión hacia las próximas elecciones que están por venir?
Bueno, con las últimas reformas que se ha establecido ya una norma para que los partidos hasta el 2025 tengan la obligación de que todas sus listas de todas las elecciones tengan que estar 50% encabezadas por las mujeres, porque lo que nos pasaba es que en general nos ponían de segundas con menos posibilidades de llegar y obviamente a las mujeres indígenas o rurales de terceras, cuartas o de suplentes, ¿no? Todavía esto está por normarse, pero en este caso, en estas elecciones se ha respetado. La mayoría de partidos igual han puesto a muchas mujeres en cabeza de lista, superando quizás de alguna manera, dependiendo de los movimientos políticos, pero sí se ha respetado, ¿no? Lo que estamos igual esperando es que ya la norma al 2025 ya sea taxativa en ese sentido y que para que esas elecciones del 2025 estemos 50% de mujeres encabezando listas, pero también 50% en los binomios, es decir, candidaturas a presidentes, candidaturas a prefectos y viceprefectos. Eso es lo que nosotros estamos buscando. A pesar de ello, pues nosotros tenemos mucha conciencia que el tema de que, y lo que se ha empujado desde los movimientos de mujeres, de que el primer paso obviamente es la representación cuantitativa, es decir, el 50% que por legítimo derecho nosotras tenemos como políticas mujeres en representación de la población femenina. Pero obviamente habrá que decir todavía, y ese es todavía el trabajo que tenemos que hacer para que estas mujeres que llevan efectivamente tengan la agenda de las mujeres para poder igual incidir en los espacios de poder, en los espacios de toma de decisiones. Definitivamente es muy importante cambiar las leyes, irnos adecuando al día a día a esta necesidad de que las mujeres ocupen el lugar que tienen que ocupar de igualdad y que también se escuchen sus voces. Pero me pregunto yo, ¿cambia la sociedad ecuatoriana al mismo tiempo que estamos cambiando las leyes o todavía falta mucho para eso? Definitivamente no. Las leyes, las normas están ahí como procesos afirmativos de un Estado que se quiere inclusivo para fortalecer la democracia. La participación de nosotras, sin duda alguna, fortalece la democracia. Pero lo que usted dice efectivamente es así. Necesitamos cambios sociales desde abajo, cambios culturales que nos ayuden a transformar ciertos estereotipos culturales donde todavía las mujeres no somos figura de autoridad, donde todavía se cuestiona que nosotros estemos ejerciendo legítimamente un espacio de autoridad y de ejercicio de poder. Y obviamente con las matices del caso, es decir, la diversidad de mujeres, en este caso en el Ecuador, pues las mujeres afroecuatorianas, las mujeres indígenas y las mujeres de los sectores populares y rurales. Yo recuerdo en algún discurso que dio Rigoberta Menchú cuando estuvo nominada para ganar el Premio Nobel de la Paz, que lo ganó después. Ella decía, tengo todos los males, soy mujer, soy pobre y soy indígena. Y creo que esa percepción no ha cambiado todavía desde ese entonces, efectivamente, ¿no? Que tenemos que decir que en el Parlamento ecuatoriano, en la Asamblea Nacional Ecuatoriana, las mujeres indígenas apenas tenemos una representante y que lastimosamente en los últimos procesos no ha votado a favor de nosotras las mujeres. Creemos que todavía existe en este estado, en nuestra sociedad, algunos estereotipos que siguen tipificando pues a las mujeres indígenas como figuras de servicio, más no como figuras que efectivamente y legítimamente están en los espacios de poder para ejercer también un tipo de autoridad. Ahora, ¿protege el Estado? ¿Siente usted que hoy en día, con las leyes que se han incorporado, el Estado está cumpliendo, haciendo cumplir las leyes, sobre todo en el tema de paridad de género? No, definitivamente el Estado no ha sido un cumplidor y lo que hemos pasado con esta última irrupción donde decenas de concejalas mujeres nos hemos visto violentadas en nuestro ejercicio de funciones, da cuenta justamente de que el Estado en esta expresión más local no es un garante de nuestros derechos. Y obviamente nosotras desde abajo también, desde los movimientos, tendremos que seguir caminando para buscar afianzar mucho más nuestra presencia y buscar también que esta diversidad de mujeres se vean representadas, sobre todo en los espacios de toma de decisiones. Vuelvo a decir, nuestra presencia como mujeres no solamente es una dádiva para las mujeres, es un fortalecimiento de la democracia en términos generales, para hombres y mujeres, para toda la sociedad. Y mire usted, Paulina, hoy dos de los binomios que más apoyo han recibido hasta el momento, según las encuestas, el del movimiento Creo,
Lazo Borrero y el de Unión por la Esperanza, Arauz Rabascal, no incluyen a una mujer en su fórmula. Incluso cuando tuvo la oportunidad el movimiento Creo de tener a Cristina Reyes dentro de su fórmula porque hizo un pacto con el Social Cristiano, una alianza con el Social Cristiano, la excluyó a ella y se quedaron con dos hombres, siendo una mujer muy talentosa y que era la candidata del Social Cristiano. ¿Representa esto la realidad del machismo que aún vive la sociedad ecuatoriana más allá de las leyes? Efectivamente, yo como política también milito en el espacio político partidista y creemos que esto, lo que usted acaba de decir, los prejuicios, las subordinaciones de género, de raza y de clase atraviesan cualquier partido político, es decir, que estas estructuras patriarcales y machistas no hacen una clara distinción entre la derecha o la izquierda, porque supone una subordinación histórica que supera la geografía, que supera el tiempo, que supera la cultura. Entonces, nosotras las mujeres políticas que estamos haciendo política dentro de la política formal, también estamos demandando a nuestras organizaciones que se democratice los espacios de decisión, que se democratice la posibilidad de que las mujeres estemos de manera paritaria en todos los espacios, tanto como son en los espacios de visibilidad del partido, cuanto también en las candidaturas. Vuelvo a decir, esta es una lucha cultural que nosotras las mujeres políticas también la estamos dando dentro de nuestros partidos y es importante que se visibilice también esa lucha que hacemos las mujeres dentro de esos espacios. Sin duda alguna, ahora la ley con las reformas para el 2025, ningún binomio podrá ser inscrito si es que no se respeta el principio de paridad. Paulina, yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Interesante esta conversación. Hay mucho por hacer todavía en la igualdad de género, sobre todo en el ámbito de la política, pero yo creo que es importante ese pacto que se ha hecho, ¿no? Entre mujeres, por lo menos, el no agredirse durante una campaña electoral, aunque suene difícil de creer, es increíblemente diario, constante, el hecho de la violencia en la campaña, que viene de mujeres a mujeres, de hombres a mujeres, pero siempre las mujeres más agredidas. Sí, creo que es importantísimo haber hecho ese acto. Creo que es un acto simbólico para decir a la sociedad que es necesario parar con estas prácticas, con esta cultura de la violencia. Creo que sin duda alguna, vuelvo a decir, el espacio político es un espacio donde la violencia está naturalizada y donde casi no hay espacio para la queja, pero creemos que como mujeres, si estamos irrumpiendo en el espacio de lo político, nuestra visión justamente es de eso, denunciar y poder transformar también el ejercicio de la política en el cotidiano. Entonces, este proceso es parte de las luchas históricas, de las luchas colectivas que han emprendido mujeres desde hace siglos y pues nosotras en estos momentos tenemos esa responsabilidad de continuar y de asegurar la mentoría para las mujeres que vienen atrás, que seguramente nos superarán en esta agenda. Le agradezco muchísimo por habernos acompañado, que tenga una muy buena tarde. Muchas gracias. Agradecemos a Paulina Betancourt. Ella es representante de la Plataforma Nacional de Mujeres, luchando por evitar la violencia política en contra de las candidatas mujeres.